Hola jóvenes de la generación 2020-2023, una generación que concluyó la secundaria con un asunto pandémico e inició su preparatoria con un asunto igual pandémico. Quizá ahora considero yo 3 cosas o 4. La primera, la dimensión de este asunto. Cuando iniciamos allá por marzo, no pensábamos que fuera a llegarnos, que tuviéramos alguna anécdota que contar con respecto al coronavirus. Muchos de nosotros ya tuvimos algún familiar, algún pariente que la libró o que lamentablemente falleció. Entonces, hoy el coronavirus desde este punto de vista lo vemos desde otro hemisferio, desde otro punto. 2. Nunca consideramos la importancia del cubrebocas. Aunque el cubrebocas tiene sus bemoles, no por el objeto, sino por el uso. Es decir, un cubrebocas nos cubre o nos protege siempre y cuando lo cambiemos, usemos tela de algodón o algún otro derivado, pero mezclado con el algodón, y que no usemos solo un cubrebocas para todo, y que se use cuando estamos en lugares donde hay aglomeramiento, donde hay un número importante de personas. Si tú estás en familia, están cohabitando, pues bueno, no vas a usar el cubrebocas en casa, pero al salir al camión donde se apretuja la gente, dicen por allá, pues lo usas, ¿no? Es necesario usarlo. Número 3. Ya sabemos que el coronavirus no es responsabilidad de alguien, sino que es responsabilidad humana. Se ha ocasionado por la irresponsabilidad de los seres humanos para el consumir cosas. Tocamos tanto a la naturaleza y le otorgamos tantos beneficios y perjuicios a la naturaleza que en una de esas no logramos dimensionar que nuestro cuerpo en este siglo XXI ya no es natural como hace 20 siglos, que nuestro cuerpo ya no funciona de manera natural, sino que nuestro cuerpo está mezclado con otros elementos, que lo natural tiene que ser procesado para que nosotros lo podamos digerir. El proceso evolutivo del ser humano conlleva a que las formas en que antes se resolvían los problemas médicos hoy en día son diferentes. Bastaría por lo menos darle una revisión a Hipócrates, después a Galeno, a los médicos de la época romana, etcétera, hasta llegar a los médicos nacidos ya con una medicina científica, hija de la química, la biología, la histología, parasitología, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese sentido, tenemos un tercer elemento. Nuestro cuerpo ya no es del todo natural. Número 4. Comprendimos que la distancia no es el olvido, ¿no? Que la distancia no es ese elemento que nos aleje del otro, sino que en ciertos momentos la distancia beneficia al otro. Pues con respecto a esto, yo solo les puedo decir que ánimo, vamos a salir. ¿Cuándo? No tengo la certeza, pero sé que como humanos lo vamos a resolver pronto. Y bueno, vamos a lo que nos compete, hacer un breve repaso sobre el gran tema del silogismo. Lo primero que tenemos que decir que el silogismo es sinónimo a la deducción, son sus mismas reglas. Nada más que cuando trabajamos el silogismo ya se ha quedado con ese nombre para hablar de sus figuras y sus modos. Pero vamos a ir parte por parte. El silogismo se compone de 2 materias: los términos, que son los conceptos, que se pueden clasificar en universales, abstractos, concretos, específicos, claros, universales. Y también se compone de premisas, que son los juicios,
que los juicios se pueden clasificar en cantidad, en cualidad, en propiedad fundamental, en a priori, a posteriori. O sea, hay clasificaciones de los juicios. Que esos juicios son la materia próxima y que los conceptos son la materia remota. Es decir, ¿qué es lo primero que nos encontramos nosotros? En un silogismo son premisas. Esas premisas es su materia próxima y los conceptos que conforman las premisas son su materia remota, su materia más alejada, ¿no? Así lo plantea Raúl Gutiérrez Sáenz en Introducción a la Lógica. Entonces el silogismo se compone de premisas y conceptos de lo próximo a lo remoto, y de lo remoto a lo próximo se compone de conceptos y de premisas o juicios. Los juicios con los que vamos a trabajar son los juicios del cuadro de oposiciones. El cuadro de oposiciones, su antecedente es que hay 4 juicios. Juicios A, que son los universales afirmativos. Juicios E, que son los universales negativos. Juicios I, que son los particulares afirmativos. Los juicios O, que son los particulares negativos. Nosotros sabemos que cada proposición o cada juicio tiene 2 características, un sujeto y un predicado. Es decir, algo que se dice de otro concepto. Es decir, el carro es blanco, el perro es alto, grande, el perro es hidrofóbico, el gato es felino, el hombre es libre, ¿no? Son los sujetos y los conceptos. Pero también los juicios tienen cantidad, es decir, qué tan universales o qué tan particulares son. Las cantidades pueden ser todos, cuando es universal afirmativo, ningunos, cuando es universal negativos, algunos, cuando es particular afirmativo, y algunos no, cuando es particular negativo. Ahora, estas proposiciones, estos juicios, pues se van a ir acomodando en las 4 figuras del silogismo. ¿Y qué va a ser una figura? Pues la figura va a ser el lugar en que el término medio se ubique en las premisas que anteceden a una conclusión en un silogismo. Hay 4 figuras. La primera figura, como ustedes ya saben, el término medio es sujeto y predicado en la primera figura. En la segunda figura, el término medio es predicado en ambas premisas. En la tercera figura, el término medio es sujeto en ambas premisas. Y en la cuarta figura es predicado en la primera premisa y sujeto en la primera premisa. Antes de pasar a hablar de los términos, recuerden que los silogismos tendrán premisa mayor, premisa menor, y que hay reglas para premisas, que ustedes van a checarlas en las imágenes del video que se titula así, Reglas del silogismo, y también en el material de las 4 paginitas que se subieron en Classroom. Ahora, el concepto, los juicios tienen 3 términos. El término mayor, que es el término más universal. El término medio, que es ese juicio que está en las 2 premisas, que ya lo hemos mencionado, que ya lo mencionamos, que puede ser sujeto-predicado, predicado-predicado, sujeto-sujeto o predicado-sujeto. Ese es el término medio. Digamos que es esa palabra que puede ser universal, que puede ser particular, que puede ser específico. Puede ser cualquier tipo de conceptos. ¿Sí? Entonces el término mayor es el término de mayor amplitud, más grande. El término medio es ese término que juega en 2 premisas. Y el término menor es el caso particular, es el caso específico sobre el cual queremos concluir algo. Y esa es una de las reglas de las premisas. La conclusión nace de la premisa más débil, ¿sí? Es decir, de la premisa donde está el término menor. Ahora, en la primera figura
nosotros vamos a encontrar 4 modos. Ya lo sabemos: Bárbara, Celarem, Dari, Ferio. ¿Sí? Recuerden ustedes que estas palabras son inventadas como una cuestión memotécnica para que ustedes puedan poder entender cómo se ubican en la primera figura las proposiciones a, e, i, o. En la segunda figura tenemos 4 modos: barocco, cesaré, camestre, festino. La misma situación, la forma en que se acomodan las 4 posibles proposiciones a, e, i, o en un razonamiento del tipo deductivo o silogismo. La tercera figura es bocardo, darapti, datisi, disamis, felapton, ferison. Lo mismo. La cuarta figura, que decíamos que como tal no la trabajó Aristóteles, sino que la trabajó Galeno. Por ahí también Leibniz trabaja con un poco de la cuarta figura del silogismo. Por ahí René Descartes, Santo Tomás de Aquino. O sea, hay toda una historia del uso del silogismo para poder plantear razonamientos. Pero bien, los modos de la cuarta figura son Bramantip, camentes. Recuerden que en camentes pueden encontrarse también camentos. El tercer modo es dimatis, fesapo y fresison. Estos son los modos en los que podemos encontrar en cada una de las figuras el acomodo de estas proposiciones. Sobre el silogismo, debemos entender que hay silogismos especiales, pero que no los vimos. Que hay silogismos hipotéticos, silogismos disyuntivos, etcétera, pero esos no los vimos. Esos forman parte de reglas de validez. No llegamos ni a cálculo proposicional. No llegamos al punto de decir un enunciado y ponerle símbolos. Bueno, algún momento, quien quiera seguir trabajando con la lógica, con gusto yo le puedo mandar material y seguir comentando tablas de verdad, reglas de validez, lógica matemática, etc. Bien, continúo. Pero hay algo que sí vimos: los silogismos de 4 patas. Recuerden que una de las reglas es que un silogismo solo tiene 3 términos y solo 3. Pero que hay que tener mucho cuidado cuando usamos mal un concepto. Por ejemplo, todos los libreros cargan libros. Luis es un librero, por lo tanto Luis carga libros. Vamos a ver cuáles son aquí los términos. Luis es un librero. Librero y llevan libros. Luis es librero, Luis carga libros. Ojo, porque aquí la palabra librero tiene 2 connotaciones. Librero, lugar donde se ponen los libros, y librero, hombre o sujeto que vende libros. ¿Sí? Entonces, ese es un silogismo de 4 patas, porque una sola palabra la estamos trabajando en distinto sentido, en distinta noción. Son los silogismos de 4 patas y está exhibido aquí en una de las reglas cuando dice que los silogismos tienen 3 y solo 3. Los silogismos siempre van a trabajar también con una premisa universal y una particular, o una universal y una menos universal. Las de universal y particular es obvio: una A o E con una I o O. Pero cuando nos encontramos con 2 premisas universales, ¿cómo distinguir cuál es más universal que la otra? Bueno, primero, saber cuál es la regla general. Por ejemplo, dices: ningún hombre es extraterrestre. Ningún hombre es extraterrestre. Esa es una.
todos los hombres son libres. ¿Cuál es más universal que la otra? Bueno, pues según la figura del silogismo. Pero aquí es muy fácil decir, ningún hombre es extraterrestre. Es más universal que decir, todos los hombres son libres. ¿Por qué? Porque si hablamos a la libertad corporal, están los que están en la cárcel. Y esos no son libres. ¿Sí? Pero todos los demás son libres. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo o ir analizando para saber cuál premisa es más universal que la otra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos proposiciones A? Dos proposiciones A, como el caso de... Vamos a ver, vamos a checar aquí nuestras notas. Como el caso de Darapti. Como el caso de Darapti, donde decimos todos los humanos son pensantes. Siguiente, todos los humanos son altruistas. Por lo tanto, vamos a ver, por lo tanto, algún altruista es pensante, ¿no? Estoy pensando así el ejemplo. ¿Cuál es más universal? Pues habrá que ver ustedes cuál es el concepto mayor, que en este caso el concepto mayor es pensante, porque todos los hombres piensan, pero también todos los hombres son altruistas. A veces sí son altruistas y a veces no son altruistas. Explico. Puede ser que de repente alguien pida una cooperación para lo del COVID y no tenga, y diga, no, pues no tengo. Ah, no, ya no es altruista. Ah, pero a lo mejor ayudó a cruzar a un niño, a una señora anciana, la calle. Ahí hizo un fenómeno de altruista. A lo mejor no tuvo para dar económicamente, pero tuvo para ayudar a una señora. Entonces la palabra altruista tiene extensión, mientras que pensante, la palabra pensante comprende más, se entiende más, es más abstracto el concepto, es más, no quiero decir algo que confunda, es decir, ese concepto de pensante abarca más que la palabra altruista. Cuando estamos ya trabajando serios con el silogismo, tenemos que pensar las palabras, y por eso lo decíamos en el tema del concepto. Concepto es aquella palabra de la cual nosotros conocemos su significado con claridad. Bien, vamos a pasar a otro elemento importante. Deben ustedes repasar las 8 reglas. 4 reglas son de términos y 4 reglas son de las premisas. En el examen, ustedes van a encontrar preguntas tan simples como ¿cuántas son las figuras del silogismo? Pues 4. Pero también van a encontrar ustedes preguntas más elaboradas como de las siguientes 2 premisas, selecciona cuál es la conclusión adecuada. O cosas más elaboradas que les dé yo el silogismo y ustedes tengan que identificarme a qué figura pertenece y a qué modo. O algo mucho más simple, detecta el término medio. O algo un poquito más complicado, detecta el término mayor y el término menor, o el término medio y el término menor. Entonces, ustedes, al observar las reglas y al checar los ejemplos que yo les di en los formularios, al checar las hojas, las 4 páginas de donde yo saqué los videos, ustedes van a poder realizar un buen examen. El examen tiene un valor de 4 puntos, perdón, de 40. De 40, es decir, 4 puntos para llegar al 10 que puedo poner en la boleta. Una cosa más, muchachos, yo lamento que vengan de una educación donde todo fue a la y se va, o de una educación donde se les calificaba porque esté forrada la libreta. Son cosas importantes, forrar tu libreta, forrar tu libro.
Son cosas importantes estar en el salón, son cosas importantes portarte bien, eso es relevante. Pero conforme vamos avanzando, las cosas se complican. Ya cuando llegan a prepa, nosotros sabemos que ustedes saben ponerse el uniforme, tener una libreta para cada materia o tener un espacio para cada materia. Eso los profesores sabemos que ya lo traen. Pero además de la pandemia, toca el caso de que todavía hay que seguirlos tratando como párvulos. Busquen el significado de la palabra párvulos. Y muchas veces no podemos enseñarle más y adecuadamente porque todavía tenemos que seguir peleando con el hecho de que no leen, seguir peleando con el hecho de que no tienen buena comprensión lectora. No les reprocho. Lo que les pido es que cuando ustedes sean mayores, sean maestros o padres de familia, en el caso de que sean padres, no escatimen en comprarle a sus hijos libros. No muchos, porque entre más libros tienes, menos libros lees. Pero cómprenles libros a sus hijos cuando ustedes sean papás. Y si ahorita tienes alguna lanita que te caiga de la beca, cómprate algunos libros de bazar, baratos. Léelo, si no te gusta, déjalo ahí. A lo mejor a alguien de tu familia le va a gustar o a algún pariente tuyo le va a gustar. Indaga, pregúntale a tus profesores que te recomienden lectura, que tus profesores te comenten libros. Yo tengo pendiente el comentarles libros, pero hay mucha chamba, ustedes han de comprender. No doy clases en línea, pero grabo estos videos, me pongo a leer, leo sus trabajos, les escribo correos, además del trabajo en casa. Entonces, muchachos, por favor, inviertan esos libros. Bueno, esperen un audio en la siguiente semana, ya cuando estén subiéndose las calificaciones, que será el audio con el cual nos despidamos de este semestre. Saludos a sus padres.